Nunca imaginé que el día más feliz de la vida de mi hijo se convertiría en la peor humillación de la mía. Todavía puedo sentir el temblor en mis manos cuando sostuve aquel pequeño bolso color crema, el mismo que había usado en el bautizo de mi nieta. Mi corazón latía rápido, no por nervios, sino por ilusión. Había pasado semanas enteras cosiendo mi propio vestido, uno sencillo, azul celeste, con encaje en las mangas, y ahorrando lo poco que tenía para regalarles algo especial, un juego de copas grabadas con sus nombres, Esteban y Laura. Pensé que me agradecerían el detalle, que sonreirían, que me harían sentir parte de ese nuevo comienzo, pero en cambio, me hicieron sentir que sobraba. La boda fue en un salón elegante, con flores blancas por todas partes y música suave de fondo. Cuando llegué, algunas miradas se volvieron hacia mí con curiosidad, otras con desdén. No conocía a casi nadie. Eran todos amigos de la familia de Laura, gente de dinero, con perfumes caros y sonrisas medidas. Me sentí pequeña, como si mi vestido hecho a mano pesara más que todos sus trajes juntos. Busqué a mi hijo entre la multitud y cuando lo vi, se me iluminó el alma. Estaba tan guapo, con su traje gris y esa sonrisa que me recordaba al niño que un día prometió: «Mamá, cuando me case, tú estarás sentada al frente, como la reina que eres». Pero aquella promesa se rompió en un instante. Me acerqué despacio, con el regalo entre las manos, y antes de poder hablar, Laura, su flamante esposa, se giró hacia mí. El olor de su perfume llenó el aire, pero su mirada fue fría como el hielo. «¿Qué hace aquí?», preguntó en voz alta con un gesto de repulsión. La gente alrededor guardó silencio. «Soy la madre del novio», respondí intentando sonreír. Quería saludarlo y entregarle esto. «¿Su madre?», repitió ella, como si la palabra le diera asco. «Por Dios, Esteban, podrías haberle dicho que no viniera vestida así. Apenas puedo acercarme. Apesta a medicina». Hubo risas ahogadas. No supe si eran por vergüenza o por crueldad, pero dolieron igual. «Laura», intentó decir mi hijo nervioso. «No hables así. Cállate», gritó ella, con un tono agudo que se clavó en mi pecho. «Va a arruinar las fotos. Mira cómo tiembla, ni siquiera puede sostenerse derecha». Me quedé inmóvil. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el eco de esas palabras repitiéndose dentro de mi cabeza. «Apestas a medicina vieja». Por un momento sentí que me quedaba sin aire. Tragué el llanto. Enderecé la espalda y sin decir una palabra dejé el regalo sobre la mesa más cercana. Mi hijo no se movió, ni siquiera me miró, y eso dolió más que todo lo demás. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te está llegando al corazón. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Y no olvides comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Salí del salón con paso lento, tratando de mantener la dignidad que aún me quedaba. El aire de la noche me golpeó el rostro como una bofetada fría. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero no de vergüenza, sino de una mezcla extraña de tristeza y rabia. Caminé hasta el estacionamiento y me senté en un banco, a un costado del jardín. Las luces del salón seguían encendidas, y desde allí podía ver el reflejo de los invitados bailando, riendo, brindando. Mi hijo sonreía. Sonreía mientras yo lloraba afuera, sola. Saqué un pañuelo del bolso y me limpié las lágrimas, pero seguían cayendo, una tras otra. Recordé cuando Esteban era un niño y se ensuciaba la cara comiendo helado. Yo le limpiaba con el mismo gesto, con la misma ternura. Pensé, ¿cómo cambian los hijos cuando alguien les enseña a avergonzarse de dónde vienen? El frío se intensificó y mis manos empezaron a doler. Quise irme, pero algo dentro de mí me detuvo. No podía hacerlo. No podía marcharme con esa imagen de humillación tatuada en la piel. Algo tenía que cambiar, algo tenía que romperse, y en ese momento, dentro del dolor, nació una idea. El viento soplaba fuerte, y el sonido de la música llegaba distorsionado desde el salón. Vi pasar a algunos meseros por la parte trasera, cargando cajas, riendo. Uno de ellos dejó la puerta del servicio abierta por unos segundos, y el reflejo de las luces me permitió ver el interior del lugar. Las risas, los brindis, los aplausos. El mundo seguía girando, como si yo nunca hubiera estado allí. Me puse de pie. Caminé hasta el auto, pero no lo encendí. Me quedé sentada,
mirando la puerta del salón, escuchando cómo la orquesta cambiaba de canción. Y en ese instante, cuando las luces del jardín parpadearon por un breve corte eléctrico, supe lo que debía hacer. No me moví por venganza, sino por necesidad. Por la necesidad de no dejar que mi historia terminara con esa imagen. Yo, humillada, sola, saliendo de la boda de mi hijo como una sombra sin nombre. No, mi vida no podía quedar reducida a ese último gesto de desprecio. Respiré hondo, y entre lágrimas le prometí al viento: no voy a llorar más, no por ellos, no por nadie que no sepa mirar con gratitud. Encendí el motor, pero en lugar de marcharme, di la vuelta. Volví a acercarme al salón, esta vez por la parte trasera. Me detuve junto a una de las ventanas laterales, justo donde podía ver el centro del salón sin ser vista. Y allí estaban, mi hijo y su esposa, bailando en medio de todos, radiantes, felices, mientras yo, desde la oscuridad, los miraba en silencio. La música sonaba fuerte, las luces brillaban, y entre todo ese brillo vi algo que me estremeció. Una lámpara colgante que titilaba, a punto de fundirse. El mismo sistema eléctrico que yo conocía, porque ese salón había sido construido hace años en un terreno que había pertenecido a mi familia. Recordé los planos, los cables, los viejos fusibles. Recordé cada rincón de ese lugar. Y entonces lo supe. A veces, el destino no te quita todo. Solo espera a que tú decidas cuándo recuperar lo que era tuyo. Sonreí por primera vez en la noche, no de alegría, sino de certeza. Y mientras la música se elevaba y el aplauso llenaba el salón, murmuré para mí misma: 1 hora, eso es todo lo que necesitan para arrepentirse. No volví a entrar, pero me quedé allí, observando desde la sombra, con los ojos húmedos y el corazón endurecido por la verdad. Ellos no lo sabían aún, pero esa noche, cuando las luces se apagaran, el brillo de su felicidad también se extinguiría, y en la oscuridad sería mi silencio el que brillara. No dormí esa noche. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando me di cuenta de que seguía con el vestido puesto, sentada en la penumbra, con los ojos fijos en la nada. El maquillaje ya se había corrido, pero no me importaba. La tristeza tiene su propia manera de desarmar a una mujer. No necesita lágrimas, solo silencio. En la mesa aún estaba la caja del regalo que había dejado en la boda. El juego de copas grabadas con los nombres de Esteban y Laura, envuelto en un papel dorado que había comprado con lo último de mi pensión. Toqué una de las copas con la punta de los dedos y escuché el sonido leve del cristal. Era un sonido frágil, igual que mi corazón. Miré alrededor de mi casa, pequeña, llena de cosas que el tiempo había ido acumulando. Fotos enmarcadas, flores secas, libros viejos, el reloj de pared que fue de mi madre. Todo olía a vida vivida, a amor guardado en cajones. Y sin embargo, esa noche me sentí invisible, como si ni las paredes recordaran quién era. El amanecer me encontró despierta. El sol se filtraba por la ventana y bañaba el suelo con una luz cansada, como yo. Fui hasta el baño, me lavé el rostro y me miré al espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, el alma vacía. Y sin embargo, detrás de esa mirada, algo seguía latiendo. No era esperanza, era dignidad. Una dignidad herida, pero viva. Mientras me preparaba un café, empecé a recordar. Cada sorbo me llevaba un poco más atrás, hacia los años en que todo era distinto. Esteban tenía apenas 6 años cuando su padre murió. Luis, mi esposo, fue el amor de mi vida. Trabajaba como mecánico y siempre llegaba a casa con las manos negras de grasa y una sonrisa grande. Murió en un accidente de tránsito una tarde de lluvia. Aquel día, mi mundo se partió en 2. Me quedé sola, sin dinero, sin rumbo, con un hijo que me miraba con esos ojos asustados que aún me persiguen en sueños. Y sin embargo, nunca me rendí. Trabajé lavando ropa ajena, limpiando casas, cocinando para familias que me trataban como si yo no existiera. Todo por él, por mi hijo, por el pequeño Esteban, que una vez me dijo: «Mamá, cuando sea grande, voy a darte una casa enorme y no tendrás que trabajar nunca más». ¡Qué ironía! Él cumplió su promesa, solo que la casa enorme no era para mí. Era para su esposa. Y yo, la mujer que lo crió,
Terminé siendo una invitada indeseada en la boda, donde se suponía que debía brillar. Abrí un viejo álbum de fotos y mis manos temblaron. Ahí estaba Esteban, con su uniforme escolar, sosteniendo el diploma de primaria. Yo a su lado, con una blusa sencilla y una sonrisa cansada. Recordé ese día. Me había quedado sin dinero para comprarle zapatos nuevos, así que le limpié los viejos y les cosí la suela con hilo grueso. Él no se dio cuenta. Cuando subió al escenario, su sonrisa era tan radiante que todos aplaudieron. Yo lloré de orgullo, no de tristeza. Lloré porque sentí que todo había valido la pena. Cerré el álbum y me pregunté, ¿cuándo fue que ese niño se convirtió en un hombre que podía mirar a su madre sin verla? Los días siguientes pasaron lentos. Las vecinas del barrio, siempre atentas a los rumores, vinieron a visitarme. En realidad, querían confirmar lo que ya sabían. «Ana, dicen que te fuiste de la boda antes del brindis. Pobrecita, ¿qué te hicieron?» Sonreí con esa sonrisa vacía que aprendí de los años duros. «Nada, hijas, solo me fui antes de que se enfriara el café». Y ellas, al no obtener más detalles, se marchaban decepcionadas, como quien abre un libro esperando escándalo y encuentra silencio. Esa noche, cuando el barrio quedó en calma, salí al jardín. El aire estaba fresco y el cielo despejado. Miré las estrellas y pensé en Luis. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. «¿Viste lo que hizo nuestro hijo?» Una brisa leve me acarició el rostro y quise creer que era su respuesta. Cerré los ojos y respiré hondo. No voy a dejar que me entierren viva, Luis. No después de todo lo que di por él. Al entrar, noté algo que nunca antes me había llamado la atención. En el estante, junto a las fotos, había una pequeña caja de madera que llevaba años sin abrir. Era de Luis. La había guardado desde su muerte. La tomé con cuidado, la abrí y adentro encontré varias cartas, algunas herramientas oxidadas y un sobre doblado. Dentro del sobre, un plano viejo, amarillento por el tiempo. Me detuve al leer la esquina inferior. Terreno familiar Martínez, propiedad registrada, año 1982. Mi corazón dio un vuelco. Ese terreno era el mismo donde ahora se levantaba el salón de fiestas donde se había celebrado la boda. Recordé vagamente que, antes de morir, Luis había vendido parte del terreno a un conocido, pero no todo. Una franja del lote seguía siendo nuestra. Mi mente se iluminó como si alguien hubiera encendido una vela en la oscuridad. Esa tierra seguía siendo mía, y con ella tenía derecho sobre ese lugar. Guardé el sobre, apagué las luces y me quedé sentada junto a la ventana. Durante años había creído que mi poder se había extinguido junto con mi juventud. Pero esa noche entendí algo. Las madres no pierden su fuerza, solo la esconden detrás del cansancio. El desprecio de mi nuera, el silencio de mi hijo, las risas de los invitados, todo eso se transformó en combustible. Mi dolor comenzó a tomar forma, a volverse pensamiento, estrategia. No era venganza lo que me movía, era justicia, era dignidad, era la necesidad de que el mundo, aunque fuera una sola vez, viera el alma de la mujer detrás de las canas. Me levanté y mirando el reflejo en el vidrio, susurré: «Esta historia todavía no ha terminado», porque sabía, con una claridad nueva, que el silencio que me habían impuesto en aquella boda sería el mismo silencio que usaría para hacerlos caer. Y esta vez, cuando las luces se apagaran, no sería por accidente. Los días que siguieron fueron extraños. El barrio seguía igual, las vecinas chismosas, los perros ladrando al mediodía, los niños corriendo detrás de una pelota vieja, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que bajaba la cabeza ante el desprecio. Había dejado de llorar. Y cuando una mujer deja de llorar, empieza a pensar. Cada mañana me despertaba con el mismo pensamiento: aún tengo algo mío y ellos no lo saben. El sobre que había encontrado en la caja de Luis seguía sobre la mesa, abierto. El papel era viejo, pero las letras eran claras. Una franja del terreno, justo detrás del salón de eventos, seguía legalmente registrada a mi nombre. Era pequeña, apenas unos metros, pero bastaban, porque no era cuestión de tamaño, sino de verdad. Esa verdad que durante años me habían arrebatado con sonrisas y silencios. Esa tarde fui al registro civil. El edificio olía a polvo y papeles viejos. Una mujer joven, con cara de cansancio, me atendió detrás del mostrador. «Buenos días», le dije. «Quisiera revisar un documento de propiedad. Está a nombre de Ana Martínez, año 1982.
Ella tecleó en su computadora, bostezando. «Deme un segundo», dijo sin mirarme. Yo apretaba el bolso entre las manos, sintiendo cómo me sudaban las palmas. Por dentro tenía miedo. Miedo de que el tiempo me hubiera quitado incluso eso, de que todo lo que quedara fuera solo un recuerdo. Pero entonces, la mujer levantó la vista. «Aquí está», dijo. «Terreno de 46 metros cuadrados, a nombre de Ana Martínez de López». Tragué saliva. «¿Sigue vigente?» «Sí, señora». Nunca se transfirió. Me quedé mirándola, en silencio. Por dentro, sentí una descarga de electricidad recorrerme el cuerpo. Era como si mi alma, dormida durante años, despertara de golpe. «¿Desea una copia certificada?», preguntó. «Sí, 2. Una para guardarla y otra para enseñar, llegado el momento». Salí de allí caminando despacio, con los documentos en la mano y el corazón en llamas. El aire olía a gasolina, a calle viva. Cada paso que daba resonaba con fuerza en la acera, como si el mundo quisiera recordarme que aún estaba aquí. Me detuve frente a una panadería. Compré una empanada y un café. El hombre del mostrador me saludó con una sonrisa, sin saber que en ese instante, mientras removía el azúcar en el vaso, una vieja mujer con el alma rota acababa de recuperar su poder. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, con los papeles extendidos sobre la mesa, y comencé a escribir en mi libreta. No una carta, no una confesión, un plan. Primero, los hechos, luego, los nombres, después, las fechas. Cada palabra era un ladrillo, cada recuerdo, una piedra. Y en medio de todo eso, el rostro de Laura, con su sonrisa arrogante y su voz llena de veneno. No quería hacerle daño físico, no, eso sería demasiado fácil. Quería algo más profundo, que sintiera la misma vergüenza pública que me hizo sentir a mí. Quería que el mundo la viera como yo la vi aquella noche, vacía, cruel, sin alma. Pasaron los días, y mi silencio empezó a tener efecto. Esteban no me llamó, pero su silencio decía más que cualquier palabra. En el fondo, sabía que estaba avergonzado, pero también sabía que su amor por Laura pesaba más que su culpa. Y yo, por primera vez, no lo culpé. El amor puede cegar incluso al más puro. Lo que no perdona es la cobardía. Una tarde, mientras barría el frente de la casa, Marta, mi vecina más entrometida, se acercó. «¿Supiste que Laura está organizando una fiesta de agradecimiento?», preguntó, con esa sonrisa de quien disfruta del ajeno dolor. «¿Agradecimiento?», repetí. «Sí, una cena en el mismo salón donde fue la boda. Dicen que invitará a toda la familia». Me limité a sonreír. «¡Qué bonito! Ojalá no se le quemen las luces». Marta soltó una carcajada sin entender del todo lo que decía. Pero yo sí lo entendía, demasiado bien. Esa noche, mientras preparaba la cena, volví a pensar en Luis. Él habría sabido exactamente qué hacer. Era un hombre tranquilo, pero con una inteligencia aguda. Me enseñó que la justicia no siempre se grita. A veces basta con dejar que los demás se destruyan con sus propias mentiras, y yo pensaba hacer exactamente eso. Me senté en la mecedora, con una taza de té caliente entre las manos, y escuché el silencio de la casa. A veces, el silencio puede ser una voz ensordecedora. En él oí las risas de aquella boda, los murmullos, el perfume caro, las cámaras, la frase que me había partido el alma. «Apestas a medicina, vieja». Cerré los ojos y juré que esa voz nunca volvería a sonar más alto que la mía. A la mañana siguiente fui a visitar a don Julián, un viejo electricista del barrio que había trabajado con Luis. Lo encontré en su taller, rodeado de cables y herramientas. «Don Julián», le dije, «necesito un favor. Para ti, Ana, los que quieras». «¿Qué pasa? ¿Todavía recuerdas cómo era el sistema eléctrico del Salón Rivera?». Él frunció el ceño. «Claro, si lo hicimos juntos con tu marido, hace años. ¿Por qué?». «Digamos que quiero hacer una prueba. Un apagón, nada grave. Solo un susto». Don Julián me miró con picardía. «¿Y eso para qué, doña Ana?». Sonreí con suavidad. «Porque hay cosas que solo se ven cuando la luz se apaga». Él no preguntó más. Los hombres sabios saben cuándo no insistir. Esa noche, volví a mi casa con una sensación extraña. No de culpa, sino de equilibrio. Como si el universo, después de tanto tiempo, empezara a girar otra vez a mi favor. Me senté frente al espejo y me miré con atención. Por primera vez en años, no vi a una mujer vieja. Vi a una mujer viva. Una mujer que había tocado fondo y había encontrado, en el silencio,
su voz más poderosa. Y cuando apagué la lámpara antes de dormir, lo supe con certeza. No habría vuelta atrás. El pasado se había puesto de mi lado. Y cuando las luces se apagaran, nadie volvería a olvidar el nombre de Ana Martínez. Hay días en los que una mujer despierta y ya no siente miedo, no porque el dolor se haya ido, sino porque, de tanto cargarlo, se vuelve parte de la piel. Esa mañana fue así. El sol entraba por la ventana, dorando los bordes de los muebles, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz, una paz distinta, como la que precede a una tormenta que ya sabes que vas a desatar tú misma. Puse agua a hervir, preparé café y abrí el sobre con los planos eléctricos del salón. Sobre la mesa extendí los documentos, el plano antiguo del terreno y la copia de mi título de propiedad. Todo estaba ahí, mi pasado, mi presente, y si las cosas salían como planeaba, mi justicia. La fiesta de agradecimiento sería el sábado siguiente. Tenía 5 días para planear algo que no solo les devolviera la vergüenza, sino que les mostrara que nunca se juega con el corazón de una madre. Lo primero que hice fue visitar a don Julián, el viejo electricista. Llevé un pastel de manzana, su favorito. Cuando me vio llegar con la caja en las manos, sonrió. «Sabía que volverías», dijo, limpiándose las manos con un trapo. «Tienes esa mirada que tenían las mujeres de antes, las que no pedían permiso para hacer justicia. Solo necesito una pequeña modificación», le expliqué. «Quiero que, cuando las luces se apaguen, el sistema quede unos segundos fuera, los suficientes para proyectar algo». «¿Algo? ¿Qué clase de algo?» «Solo una verdad», le respondí, y él asintió. No preguntó más. Los hombres que conocieron el dolor saben reconocer cuando una mujer ya decidió. Esa misma tarde fui al salón. Llevaba un bolso y mi rostro más amable. El encargado era un joven llamado Raúl, que no había estado en la boda. «Buenas tardes», le dije. «Soy Ana Martínez. Quisiera verificar un pequeño detalle del terreno». Él me miró confundido. «¿Usted? ¿La madre del señor Esteban?» «La misma. Y, según estos documentos», saqué la copia del registro, «esta parte de aquí sigue a mi nombre». Raúl leyó en silencio. «Vaya, esto es inusual. ¿Y qué quiere hacer, doña Ana?» «Nada malo, hijo. Solo colocar algo en la pared de la parte trasera. Un pequeño homenaje para mi difunto esposo. Él ayudó a construir este lugar». El joven asintió, sin sospechar nada. «Por supuesto, señora. Nadie le negaría eso». Entré con él y recorrí el salón. Todo seguía igual. Las lámparas de cristal, las cortinas blancas, las mesas redondas con manteles de encaje. Pero algo era distinto. Esta vez no me sentí ajena. Sentí que ese espacio, aunque ellos lo creyeran suyo, me pertenecía más que nunca. Cada ladrillo, cada cable, cada luz, habían nacido de mis manos y las de mi esposo. Y ese día volverían a responderme. Volví a casa y encendí mi viejo ordenador. Busqué las grabaciones que guardaba en un pendrive desde hacía años. Entre ellas, encontré una en particular, una conversación entre Laura y Esteban, grabada accidentalmente durante una comida familiar. En ella se burlaba de mí, de mi vejez, de mi olor a medicinas, de mi ropa barata, y él solo reía. No era una risa malvada, sino cobarde, la risa del que no se atreve a defender a quien lo crió. Escucharla otra vez me dolió, pero no me destruyó. Esta vez me fortaleció. Ese audio sería el corazón de mi plan. Usé un programa sencillo para editarlo. Añadí imágenes, fotos de Esteban de niño, de mi esposo, de mí cargándolo en brazos. Cada imagen iba acompañada de una frase, lenta, clara, directa. «Esta mujer te dio la vida. Esta mujer te sostuvo cuando no tenías nada. Esta mujer fue humillada en tu boda. Y esta mujer no se olvida». Cerré el video con la grabación de la voz de Laura riendo y diciendo, «¡Que se vaya! Huele a medicina, como si la muerte la siguiera». El último plano era mi rostro, en una foto sencilla, con la mirada fija en la cámara. Solo un texto. A veces, la muerte no sigue a nadie. Solo espera su turno para apagar la luz. Guardé el archivo con un nombre discreto. Presentación, evento, MP4. Los días pasaron como en un sueño. Comía poco, dormía menos. Cada noche repasaba los detalles. El momento exacto en que debía apagarse la luz, la ruta del proyector, la ubicación de la toma eléctrica. Don Julián se encargaría de provocar la falla, y yo solo tendría que conectar el USB en el reproductor del salón.
El viernes, víspera del evento, fui al cementerio. Llevé flores para Luis y me senté junto a su tumba. El aire olía a tierra mojada. ¿Sabes?, le dije en voz baja. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque nos borraron de la historia, porque ella me humilló y él me olvidó, y no quiero irme de este mundo con ese silencio en la boca. El viento sopló suave, moviendo las flores. Quise creer que era su aprobación. Esa noche me preparé con calma. Saqué de mi armario el mismo vestido azul celeste que había usado en la boda. Lo planché con cuidado. Cada pliegue era un recordatorio del dolor que había soportado con dignidad. Me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de una mujer triste, sino el de alguien que había aprendido que la dignidad se viste con silencio y se defiende con inteligencia. A la mañana siguiente, preparé mi bolso con lo esencial: los documentos del terreno, el pendrive, un pañuelo blanco y mi rosario. Por primera vez en mucho tiempo, el peso del bolso no me molestó. Era el peso justo de una decisión. Cuando llegué al salón, el personal iba y venía preparando todo. Las luces estaban encendidas, los arreglos florales en su sitio. El olor a perfume caro llenaba el aire. Vi a Raúl y le saludé con una sonrisa amable. «Todo listo, doña Ana», me dijo. «Su pequeño homenaje estará seguro». Asentí y le agradecí. Esperé el momento adecuado, cuando todos estaban ocupados, para acercarme a la cabina de sonido. Allí, discretamente, conecté el pendrive y dejé programado el archivo. El sistema reproduciría automáticamente el video si se iba la luz y regresaba la corriente. Exactamente lo que habíamos preparado con don Julián. Salí del salón con el corazón acelerado. No miré atrás. No hacía falta. Sabía que, en menos de 24 horas, ese lugar se llenaría de gritos, de suspiros y de verdades, y que, cuando las luces se apagaran, no sería un error eléctrico, sería justicia encendida. La noche había caído limpia y clara, las calles estaban cubiertas por una neblina suave, y el viento olía a mar y a perfume caro. Desde lejos podía verse el salón iluminado como un palacio, luces blancas en el jardín, autos de lujo estacionados, risas que llegaban hasta la esquina. Era la fiesta de agradecimiento de Laura, una celebración que, según decían, reuniría a todos los que hicieron posible su boda perfecta. Ironía pura. Yo, que había cosido el vestido de su boda a mano, no figuraba entre los invitados, pero eso no importaba. Esa noche no iba a pedir permiso para entrar. Esa noche, el permiso me lo daba la verdad. Llevaba el mismo vestido azul celeste, limpio y planchado, el mismo que me había dado vergüenza en la boda. Solo que esta vez no lo usaba como una prenda, sino como una bandera. Cada costura, cada hilo, era una cicatriz cosida con paciencia. Me peiné con esmero, me puse un poco de perfume, y antes de salir, me miré al espejo y murmuré: «Esta vez no vas a llorar, Ana. Esta vez vas a mirar a los ojos». El taxi me dejó en la entrada del salón. El guardia de seguridad me miró con duda, pero lo saludé con una sonrisa segura. «Buenas noches. Soy la madre del señor Esteban Rivera». El hombre dudó. Miró una lista, pero no quiso hacer escándalo. «Pase, señora». Y crucé la puerta. Adentro, la música sonaba fuerte. Las mesas estaban repletas de copas, velas, risas. Laura brillaba en el centro del salón, vestida de blanco, como si aún estuviera casándose con su propio reflejo. A su lado, Esteban reía nervioso, dándole la razón en todo, como siempre. Yo los miré desde lejos, invisible, mezclada entre los invitados. Nadie reparó en mí. Nadie pensó que aquella vieja de cabello plateado, con las manos quietas sobre el bolso, traía en su interior la calma de quien ya lo ha perdido todo. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, sigamos. Me quedé de pie cerca de una de las columnas, observando todo. El ambiente era una mezcla de lujo y falsedad. Había discursos, aplausos, brindis. Laura agradecía a todos con esa sonrisa ensayada que tanto conocía. Cuando tomó el micrófono, su voz sonó dulce y falsa como una canción repetida 1000 veces. «Esta noche quiero agradecer a todos por acompañarnos, por ser parte de nuestra felicidad». La gente aplaudió. Yo solo esperé. Sabía que el momento estaba cerca. A lo lejos, junto al sistema de luces, vi a don Julián, mi viejo amigo.
había entrado como parte del equipo técnico. Llevaba una gorra y una expresión seria. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él asintió con un gesto casi imperceptible. Esa era la señal. El reloj marcaba las 10:37 de la noche. Faltaban 3 minutos. Laura seguía hablando. Y por supuesto quiero agradecer a mi esposo, Esteban, el amor de mi vida, por haber hecho todo esto posible. Los aplausos estallaron. Yo miré a mi hijo. Por un momento sentí un golpe en el pecho. Seguía siendo mi niño. A pesar de su cobardía, seguía siendo el mismo muchacho que una vez corrió a mis brazos después de su primer caída. Por un segundo, quise irme, pero el recuerdo de su silencio en la boda me devolvió a mi sitio. El daño ya estaba hecho, y el amor, cuando no se respeta, deja de ser amor. El brindis estaba por comenzar. Las copas tintineaban, las luces titilaban levemente. Entonces, un sonido seco llenó el aire, un clic, y de pronto, oscuridad total. Hubo un murmullo, algunas risas nerviosas. Los celulares comenzaron a encenderse como luciérnagas, y entonces, la pantalla gigante del salón se iluminó. Al principio, todos creyeron que era parte del evento, una proyección más, pero el silencio cayó cuando la primera imagen apareció. Era una foto de Esteban de niño, en mis brazos, el día de su primer cumpleaños. Una música suave sonaba de fondo, y una voz, mi voz, decía: «Este es mi hijo. Lo crié sola, con las manos vacías pero el corazón lleno. Trabajé, lloré, soñé por él. Todo lo que soy, se lo di». Las imágenes cambiaban. Su infancia, su adolescencia, la casa humilde donde creció, mi esposo riendo, nuestra vida real, sin máscaras. Y entonces, sin aviso, se escuchó una risa conocida. La voz de Laura: «Que se vaya. Huele a medicina», como si la muerte la siguiera. El murmullo se transformó en silencio absoluto. Nadie se movía. En la pantalla, mi voz volvió a sonar, serena, firme. Y así me hablaron el día más importante de su vida. Pero no era el día de su boda. Era el día de su vergüenza. Las imágenes mostraron la boda. A mí, saliendo sola del salón. A ellos, riendo. Y luego, una frase final en letras blancas sobre fondo negro. El amor se apaga cuando se olvida quién encendió la primera luz. Las luces se encendieron de golpe. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Laura estaba pálida, los labios temblorosos. Esteban me miraba, atónito, sin poder pronunciar palabra. Algunos invitados murmuraban, otros bajaban la mirada, incómodos. Yo seguía de pie, sin moverme, observando el caos que mi silencio había desatado. No dije nada. Solo levanté la vista hacia ellos y sonreí con la calma de quien ha esperado años para recuperar su voz. Laura comenzó a llorar. Se llevó las manos al rostro, avergonzada. «¿Quién hizo esto?», gritó con la voz rota. «¿Quién fue?». Yo di un paso adelante. «Yo, querida», dije con suavidad. «La vieja que huele a medicina». El murmullo se transformó en un zumbido. Esteban se levantó, torpe, con el rostro rojo. «Mamá». «No», lo interrumpí. «No me llames así ahora. Ya lo hiciste cuando todos podían escucharte». El silencio volvió. Mi voz sonó clara, firme, más fuerte que nunca. «No te preocupes, hijo. No he venido a hacerte daño. Solo vine a devolverte algo que se te cayó el día de tu boda. La vergüenza. No esperé aplausos, ni disculpas. Solo caminé hacia la puerta, con paso lento pero firme. La gente se hacía a un lado al verme pasar. Algunos me miraban con respeto, otros con miedo. Yo no los miré a ellos, miré al frente, porque por primera vez en muchos años no sentía vergüenza, sentía libertad. Cuando salí del salón, el viento de la noche me acarició el rostro. Miré al cielo y sonreí, y por un instante juraría que escuché la voz de Luis, mi difunto esposo, susurrándome: «Lo lograste, Ana». Y sí, lo había logrado. La luz ya no me daba miedo, porque había aprendido que, incluso cuando se apaga, la dignidad siempre encuentra la forma de brillar. No dormí esa noche, ni lo intenté. Me quedé despierta, sentada junto a la ventana, mirando cómo la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo. No sentía culpa, tampoco orgullo, solo una extraña paz, la de quien al fin deja de fingir que todo está bien. El teléfono comenzó a sonar desde temprano. Primero fueron las vecinas, luego antiguos conocidos, y más tarde periodistas locales.
El video de la boda, o mejor dicho, el video del escándalo, ya circulaba en redes sociales. Alguien lo había grabado desde su mesa y lo había subido esa misma noche. En pocas horas, todos sabían quién era Laura, la novia arrogante, y quién era Ana Martínez, la madre humillada que había devuelto el golpe con dignidad. Al principio, no respondí ninguna llamada, no porque quisiera esconderme, sino porque no tenía nada más que decir. Lo que debía ser dicho ya estaba grabado, mostrado, sentido. No había necesidad de justificar lo que la verdad ya había hecho visible. Mientras el teléfono seguía vibrando sobre la mesa, fui a la cocina y me preparé un café. El aroma llenó la casa, y el sonido del hervidor fue lo único que rompía el silencio. Me senté, respiré hondo y bebí el primer sorbo. Por un momento, todo pareció normal. Solo una mujer mayor tomando café en una mañana cualquiera, pero sabía que no lo era. Nada volvería a ser normal después de lo de anoche. A media mañana, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. El sonido de esa puerta al cerrarse lo reconocería incluso dormida. Mi hijo, Esteban, caminó hasta la puerta y golpeó fuerte, 3 veces, con ese mismo ímpetu infantil que usaba cuando de niño llegaba corriendo a contarme algo. Solo que esta vez no traía historias, traía reproches. Abrí la puerta. Él estaba ahí, con el rostro pálido y los ojos hinchados, mezcla de desvelo y vergüenza. Llevaba el mismo traje de la noche anterior, arrugado, con la corbata suelta y las manos temblorosas. «Mamá», dijo con voz tensa, «¿qué fue eso? ¿Por qué lo hiciste?» Lo miré sin responder. De cerca, podía ver la desesperación en su mirada. Una parte de mí quiso abrazarlo, como antes, cuando lloraba por una caída. Pero otra parte, la más herida, la que sangraba desde su silencio en la boda, me hizo mantenerme firme. «¿Por qué lo hice?», repetí con calma. «Porque ustedes lo hicieron primero». «¿De qué hablas?» «De humillar, de olvidar, de tratar a tu madre como si fuera una vergüenza». Él bajó la cabeza. «Mamá, no quería que saliera así». «¿Así?», interrumpí. «¿Cómo, hijo? ¿Con la verdad? ¿Con imágenes que tú mismo viviste y no detuviste?» Guardó silencio. Sus labios se movían, pero no encontraba palabras. Y entonces lo supe. La vergüenza había llegado al fin. Nos sentamos en la sala, frente a frente. El silencio pesaba. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Él se llevó las manos al rostro y suspiró. «Laura está destrozada», dijo por fin. «No quiere salir de casa. Todos hablan de ella, la critican, la odian». Yo asentí despacio. «Y yo estuve destrozada durante años, Esteban. La diferencia es que nadie se enteró». Se quedó callado. Lo observé largo rato. Era mi hijo, mi sangre, y aún así sentía que era un extraño. El hombre que tenía delante no era el niño que solía correr detrás de mí con flores arrancadas del jardín. Era el producto de una vida que yo misma había protegido tanto que lo había vuelto débil ante la maldad de otros. «No lo entiendes, mamá», insistió. «Esto va a destruirnos». «No, hijo». Levanté la mirada y mi voz salió firme. «Esto va a revelarnos». Durante unos minutos, ninguno habló. Él miraba el suelo, como si buscara una explicación entre las grietas del piso. Yo lo miraba a él, reconociendo por fin la fragilidad detrás de su enojo. «¿Sabes qué fue lo peor de esa noche?», le pregunté. Él levantó la vista, confundido. «No fueron las risas, ni las miradas. Fue ver tu cara y saber que no ibas a defenderme. Tenía miedo», susurró. «¿De qué?». «De que ella me dejara». Solté una pequeña risa amarga. «Y te dejó igual, ¿no?». Él cerró los ojos. «Sí», admitió. «Esta mañana hizo las maletas. Dijo que no podía soportar la vergüenza». No sentí satisfacción, sentí compasión, porque comprendí que el castigo más grande para un hijo no es el dolor que recibe, sino el peso de haber hecho sufrir a su madre. Me levanté y fui hasta la ventana. El sol caía sobre el jardín, iluminando las flores marchitas. «¿Sabes, Esteban?», dije sin mirarlo. «Cuando eras niño, me decías que querías ser médico, que querías curar a la gente». «Sí», murmuró, «y lo lograste. Pero te olvidaste de curar lo que más lo necesitaba, el alma». Él se levantó, dio unos pasos y se detuvo detrás de mí. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué quieres que haga?». Me giré despacio. «Nada, hijo, ya no tienes que hacer nada.
Solo aprender. Aprender a mirar, a pedir perdón cuando duela y a entender que la vergüenza no mata, pero enseña. Él asintió, con los ojos húmedos. ¿Podrás perdonarme algún día? Sonreí, triste. Ya te perdoné, Esteban, pero no por ti, por mí, porque no quiero morir con rencor en el alma. Cuando se marchó, la casa volvió al silencio. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. El eco de todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, aún vibraba en el aire. Miré el reloj. Las manecillas seguían girando, como siempre, porque así es la vida. Uno puede detener el tiempo por un instante, pero al final, el reloj sigue su curso. Me acerqué a la mesa, tomé los documentos del terreno y los guardé en una caja. Ya no los necesitaba. Mi venganza estaba completa, no en la destrucción, sino en la revelación. Afuera, el viento soplaba con fuerza, moviendo las cortinas, y por primera vez en años sonreí de verdad. No porque hubiera ganado, sino porque, al fin, había recuperado algo que creí perdido, mi voz. Pasaron varios días desde aquella conversación. El escándalo empezó a apagarse en las calles, pero no en los corazones. En los noticieros locales ya nadie hablaba de la boda de la humillación, pero en el barrio, en los cafés, en las redes, la historia seguía viva. Yo me convertí en una especie de leyenda silenciosa, la madre que se levantó contra el desprecio. Algunos me felicitaban, otros me criticaban. Decían que una madre no debía exponer así a su hijo, pero nadie comprendía lo esencial. No lo hice para destruirlo, sino para despertarlo. Una tarde de lluvia, lo vi venir desde la ventana. Esteban caminaba bajo el agua, sin paraguas, con la ropa empapada y los ojos rojos. Traía la mirada baja, los pasos lentos, como quien carga un peso que no sabe cómo soltar. Cuando llegó a la puerta, no golpeó, solo apoyó la frente contra la madera y dijo en voz baja: «Mamá». Esa palabra, simple y temblorosa, atravesó la casa entera. Durante semanas había imaginado cómo sería ese momento. Pensé que me sentiría satisfecha o que lo recibiría con distancia. Pero cuando abrí la puerta y lo vi allí, encogido bajo la lluvia como cuando era niño, todo el orgullo se derrumbó dentro de mí. El amor de madre no entiende de justicia, solo sabe reconocer el dolor de su propio hijo. Lo dejé pasar. Entró despacio, empapando el suelo con cada paso. Se quedó de pie, sin saber qué decir. Yo le ofrecí una toalla y un té caliente. No hablamos durante un rato. Solo el sonido de la lluvia llenaba el silencio. «No tengo derecho a mirarte», dijo al fin, con la voz quebrada. «No digas eso», respondí. «El derecho se pierde solo cuando se olvida, no cuando se sufre». Él levantó la mirada. Sus ojos eran los mismos que los de su padre, nobles, tristes, sinceros cuando ya no hay más máscaras. «He perdido todo, mamá», confesó. «Laura se fue. Su familia me cerró las puertas. El trabajo. Incluso mis amigos me dan la espalda». «No lo perdiste todo», dije suavemente. «Te queda lo único que puede salvarte, la conciencia». Él se llevó las manos al rostro. «Fui un cobarde. Te vi llorar y no hice nada». «Sí, lo fuiste», dije, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. A veces los hijos no entienden que una madre no espera regalos ni aplausos, solo respeto. Y cuando ese respeto se rompe, el alma también. Nos quedamos callados. El té se enfrió. Él temblaba. No sé si por el frío o por el arrepentimiento. Y entonces me pidió algo que nunca pensé volver a escuchar. «¿Puedo quedarme aquí unos días?» No lo dudé. «Esta siempre fue tu casa, Esteban. Lo único que cambió fue la puerta de tu corazón». Le preparé una habitación, la misma donde dormía cuando era adolescente. Sobre el escritorio aún estaba el trofeo que ganó a los 12 años, y en la pared su foto con el uniforme escolar. Cuando entró, se detuvo un momento, miró todo alrededor y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo creer que haya olvidado esto», murmuró. «El amor no se olvida», respondí desde la puerta. «Solo se entierra bajo el ruido de las cosas que no valen la pena». Los días siguientes fueron silenciosos, pero distintos. Él me ayudaba en la casa, salíamos a caminar por el barrio, hablábamos poco, pero con sinceridad. Una tarde me acompañó al mercado. Mientras pagábamos, una señora lo reconoció. «Usted es el de la boda, ¿verdad?», le dijo con cierta curiosidad. Él bajó la cabeza, avergonzado. «Sí, señora, el mismo». La mujer lo miró, luego me miró a mí y sonrió con ternura.
Tienes suerte, joven. No todas las madres perdonan con los ojos. Él no respondió, pero al salir del mercado me tomó del brazo, algo que no hacía desde hacía años. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente. A veces, el arrepentimiento no necesita palabras. Una noche, mientras cosía una blusa vieja, lo encontré en el patio, mirando el cielo. Me acerqué despacio. «¿En qué piensas, hijo?» «En papá», dijo. «En cómo me habría visto, en lo que habría dicho si supiera lo que hice». Sonreí con tristeza. Tu padre te habría dado una sola respuesta, que el valor no está en no equivocarse, sino en tener el coraje de enmendar lo que rompiste. Él asintió, y una lágrima cayó sobre su mejilla. No sé cómo recuperar tu confianza. No tienes que hacerlo, le dije. Solo no la vuelvas a perder. Nos quedamos en silencio, mirando las estrellas. El aire olía a jazmín, igual que en las noches de su infancia. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera. El niño y la madre estaban otra vez juntos, no por costumbre, sino por necesidad del alma. Esa misma noche, antes de dormir, escuché un leve ruido en la sala. Me levanté y lo encontré sentado, con un cuaderno abierto frente a él. «¿Qué haces despierto?», pregunté. «Escribo», dijo sin levantar la vista. «¿Una carta? ¿Para mí?» «No, para mí mismo». Y siguió escribiendo, con lágrimas cayendo sobre el papel. No quise interrumpirlo. A veces, el verdadero perdón empieza en la soledad. A la mañana siguiente, dejó la carta sobre la mesa antes de irse a trabajar. Era corta, escrita con su letra apurada. «Mamá, ahora entiendo que el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia. Me alejé de ti cuando más me necesitabas, y aún así sigues aquí. No merezco tu perdón, pero quiero merecerlo cada día que me quede. Si algún día sonríes pensando en mí, sabré que logré reparar lo que rompí. Tu hijo, Esteban». Leí esas líneas con las manos temblando. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que mi hijo, al fin, había despertado, que la vergüenza que tanto temía había sido su cura, y que, aunque el pasado no puede borrarse, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Esa noche, antes de acostarme, encendí una vela frente a la foto de mi esposo. «¿Viste, Luis?», susurré. El niño volvió a casa. El fuego parpadeó como si respondiera. Cerré los ojos y sonreí. El silencio que antes dolía ahora era paz, y comprendí que a veces las lágrimas de un hijo son la forma más pura de redención que una madre puede recibir. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Las flores del jardín volvieron a florecer. El aire huele a pan tostado por las mañanas, y el sol entra por la ventana con una dulzura que había olvidado. A veces, mientras riego las plantas, me sorprendo sonriendo sin razón. No porque todo sea perfecto, sino porque al fin aprendí que la paz no se encuentra afuera, sino en el corazón de quien se atrevió a sanar su dolor. Mi hijo vive conmigo otra vez, no como un niño que regresa al nido, sino como un hombre que entendió el valor de las raíces. Cada día se levanta temprano, me prepara el desayuno, y antes de ir al trabajo me besa la frente, algo que no hacía desde que tenía 15 años. Al principio me incomodaba. No estaba acostumbrada a tanta ternura después de tanto silencio, pero con el tiempo comprendí que aquel gesto no era simple costumbre, era redención. Las primeras semanas fueron difíciles. Él tenía miedo de hablar del pasado, yo miedo de recordarlo. Pero poco a poco, entre cafés y paseos al mercado, las palabras comenzaron a fluir. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «¿Sabes, mamá? Cuando era niño pensaba que tú no sentías miedo de nada». Sonreí. Claro que lo sentía. Pero cuando uno es madre, aprende a tener miedo en silencio. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora ya no tengo miedo, porque ya no tengo nada que perder, solo tiempo para vivir lo que me quede en paz». Nos quedamos callados, mirando la vela que iluminaba la mesa. El fuego se movía despacio, como si escuchara la conversación. Entonces él susurró: «Quiero que sepas que lo que hiciste me salvó». Lo miré sorprendida. «¿Salvarte?». «Sí», respondió. Si no hubiera pasado todo eso, seguiría viviendo entre mentiras, creyendo que la comodidad vale más que la dignidad. Sus palabras me atravesaron el alma. Comprendí que a veces, para que alguien despierte, hay que dejarlo caer, y que el amor verdadero no siempre abraza. A veces enseña, hiere, sacude y luego sana. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Él me ayudaba en la cocina,
limpiaba el jardín, arreglaba las cosas rotas de la casa. Una tarde, mientras colgábamos ropa, me dijo: ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué, hijo? Que Laura me hizo elegir. ¿Entre ella y yo? Asintió. Sí, y elegí mal. No, Esteban, le respondí con voz tranquila. No elegiste mal, solo elegiste a tiempo. A veces uno necesita perder lo falso para volver a lo verdadero. Me miró en silencio, con una mezcla de tristeza y alivio, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo que había desaparecido hacía años: luz. Cada domingo vamos juntos al cementerio. Llevamos flores frescas a la tumba de Luis, mi esposo. Esteban se arrodilla, limpia la lápida con un pañuelo y habla en voz baja. No sé qué le dice, pero lo veo cerrar los ojos y sonreír. Y en esos momentos siento que mi familia, aunque rota, ha vuelto a ser completa. Una de esas veces, mientras caminábamos de regreso, me dijo: he estado pensando en vender el departamento y comprar una casita cerca del mar. Quiero que vivas tranquila, lejos del ruido. No necesito el mar para estar tranquila, hijo, le respondí. La paz no depende del lugar donde vivas, sino del peso que lleves en el alma. Y la mía, gracias a ti, ya está ligera. Él sonrió. Entonces me quedaré contigo, al menos un tiempo más. Quédate, le dije, pero no por culpa. Quédate por amor. Una tarde, al volver del mercado, encontré una sorpresa sobre la mesa del comedor. Un marco con una foto de los tres, Luis, Esteban y yo, tomada hace más de 30 años, en un picnic junto al río. Debajo, un pequeño cartel escrito a mano: nunca más volverás a estar sola. Me senté en la silla y lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que todo el dolor, toda la humillación, cada lágrima que derramé, habían sido semillas, y por fin estaban floreciendo. Una noche, mientras preparábamos la cena, escuchamos por casualidad en la televisión una noticia sobre la boda que alguna vez fue motivo de vergüenza. El presentador hablaba del video que había conmovido a todo el país. Mostraban fragmentos del momento en que las luces se apagaron, y mi voz decía: el amor se apaga cuando se olvida quién encendió la primera luz. Me quedé inmóvil. Esteban bajó el volumen, avergonzado. Apágalo, dijo, pero lo detuve. No, respondí, déjalo. Me acerqué a la pantalla y miré mi reflejo en ella. Ya no me veía como una mujer humillada, me veía como una mujer viva, completa, en paz. Y le dije al televisor, casi en un susurro: gracias. Gracias por recordarme que la oscuridad también puede ser una forma de luz. El tiempo siguió pasando. La gente dejó de hablar del escándalo, y mi nombre se volvió solo un rumor viejo. Pero dentro de mi casa, el amor volvió a tener olor a pan recién hecho y sonido de risas compartidas. Una mañana, Esteban me llamó desde la puerta. Mamá, ven un momento. Salí al patio y lo vi parado junto a un pequeño árbol de naranjas que acababa de plantar. ¿Qué es esto?, pregunté. Un nuevo comienzo, respondió. Lo plantaré aquí, donde puedas verlo crecer cada día. Sonreí. ¿Y sabes cuándo estará listo para dar frutos? No, dijo él, cuando el tiempo lo decida, igual que nosotros. Nos abrazamos largo rato, bajo la luz del atardecer. El viento soplaba suave, trayendo olor a tierra húmeda y promesas nuevas. En ese momento supe que no hacía falta decir nada más. El perdón ya había echado raíces. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una última página. No busqué venganza, busqué justicia. No busqué hacerlos sufrir, busqué que recordaran. Y en ese recuerdo encontré mi libertad. La vida me enseñó que los hijos pueden olvidar el rostro de su madre, pero nunca el sonido de su silencio, porque ese silencio, el de las mujeres que aman y callan, tiene la fuerza de una tormenta que despierta a los dormidos. Yo fui esa tormenta. Y ahora, en la calma, me permito volver a ser simplemente Ana. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Por la ventana entraba la luz de la luna, suave y tibia, iluminando las fotos de mi familia. El mundo estaba en silencio, pero dentro de ese silencio había algo nuevo, vida. Y entendí que mi historia no había terminado con lágrimas, ni con rabia, sino con una verdad que solo el tiempo puede revelar. El amor que se rompe, duele. El amor que se perdona, cura. Pero el amor que se respeta, permanece para siempre. Y así termina mi historia, una historia de dolor, dignidad y perdón. Si te conmovió,
Te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto me ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu historia también puede inspirar a otros. Gracias por acompañarme. Y recuerda, nunca subestimes el silencio de una madre.